Muy buenas noches, hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos a este nuestro programa, Alimento para mi Espíritu. Nuestro programa de todos los jueves a las 8 de la noche. Este programa que pretende dar una enseñanza, una palabra, compartir unos textos bíblicos con el propósito de aportar un granito de arena en en la expansión del reino del Señor, en la edificación del cuerpo de Cristo y en el que estudiemos a través de la palabra algunos conceptos, algunos temas que consideramos importantes para edificar nuestra vida cristiana. Mientras damos tiempo y espacio a nuestros hermanos para que se conecten, vamos a orar al Señor para pedirle que nos guíe y que tome control de todas las cosas. Padre Santo, Señor Dios, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad de compartir con mis hermanos en Cristo Jesús una palabra, una enseñanza, compartir de lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, y que bajo la guía de tu Espíritu Santo podamos llevarla a los corazones de nuestros hermanos y que se siembre de tal manera que dé fruto y que sirva para esos procesos de crecimiento, de edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tomes el control de todas, absolutamente de todas las cosas, tiempos, personas, medios, recursos, Padre Santo, que se requieren para la transmisión de este programa. Ponemos, Señor, este programa, Alimento para mi Espíritu, en tus manos para que tú nos guíes y nos disponemos en el Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, el tema que hoy, con el cual hicimos la invitación, lo hemos titulado La rectitud, único modelo de vida cristiana. Hicimos la invitación con la base de un versículo bíblico que está en Isaías capítulo 26 versículo 7. Dice la palabra del Señor: el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Esa es la base bíblica con la cual hemos iniciado. Lo primero que yo quiero hacer es un comentario sobre el concepto de rectitud. La palabra o la rectitud como modelo de vida cristiana es una de esas cosas que quizás es la que más nos separa del mundo, es la que más hace diferencia entre los creyentes en Cristo Jesús que viven en rectitud y el resto del mundo. Quizás es el elemento en el que se debe o se marca la diferencia entre la vida de un creyente y la vida de uno que no lo es. Por eso quisiera que usted se dispusiera de tal manera que pudiese abrir su corazón a entender ciertos conceptos que pueden en un momento determinado contradecir mucho de lo que tradicionalmente hemos aprendido o pudiese sonar un poquito intransigente y duro en el tema de la aplicación de este concepto que llamamos rectitud. Pero definitivamente el título tiene la razón de ser. La rectitud es el único modelo de vida que debe tener un cristiano. Es la única palabra, la única demostración del carácter de la persona que realmente se ajusta a los parámetros de la ley, de las normas y de los preceptos del Señor. Entonces, quisiera que tuviese apertura en sus pensamientos, fuera un poquito liberal en escucharme y una vez consolidemos la información y la predicación, tome usted una decisión sobre cuál posición es correcta o cuál posición es recta y cuál es no. Lo primero que yo quiero hacer es una definición.
Cuando nosotros buscamos en los originales hebreos, en los originales griegos, en diccionarios bíblicos y en diccionarios de la RAE, eh, llegamos a una conclusión y es que la palabra rectitud viene o nace de un concepto en el pasado que era una determinación de considerar a una persona ser inocente. O sea, que la rectitud tiene que ver con ser inocente y tiene dos aplicaciones prácticas para que nosotros pudiésemos entenderla en nuestra vida cotidiana. Entonces, la rectitud es una actitud o un estado de la persona en que es inocente, pero se aplica en dos conceptos de manera práctica. Primero, la persona que es recta hace lo que es correcto. Entonces, lo primero de la rectitud es que la persona hace lo que es correcto. Y lo segundo, hace lo que debe ser. O sea, son dos conceptos que debemos tener claros. La rectitud es lo que es correcto y lo que se debe hacer. El tema está en el punto de partida de este concepto. ¿Dónde parto yo? ¿Desde qué momento parto yo para considerar algo que está dentro de los parámetros de rectitud o no está dentro de los parámetros de rectitud? Y aquí lo importante no es el concepto, sino el contra qué comparo mis actuaciones. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo compararme con cualquier persona del mundo en definir si yo hago las cosas bien o mal. Igual vamos a saber que hay personas que las hacen mejor que yo y hay personas que las hacen peor que yo. O sea, no es un modelo estable el poderme guiar por las personas y por el mundo. De hecho, en el tema de rectitud, el único modelo válido es la voluntad divina. Y estoy hablándole a creyentes, por favor entiéndame que no estoy hablando de personas no creyentes, estoy hablándole a las personas creyentes. La rectitud es aquella persona o aquella manera de actuar de una persona que actúa de acuerdo a la voluntad divina, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en el caso nuestro, nosotros tenemos que apuntar a un modelo naturalmente espiritual que es Jesucristo. Nuestro modelo de rectitud es Jesucristo. ¿Y dónde aprendemos la rectitud según Dios? En las Sagradas Escrituras. Entonces, nuestro punto de partida es que las actuaciones que nosotros hagamos o realicemos en nuestra vida deben ser evaluadas dentro de los parámetros de las Sagradas Escrituras y de la rectitud de Dios y de la rectitud de Cristo Jesús. Ese es el modelo a seguir, ese es el modelo a alcanzar y ese es contra lo que nos debemos comparar. Entonces, cuando nosotros decimos que ser rectos es lo que debe ser, empezamos a tener dificultad con el mundo, porque en el mundo no se hace, no se dice, no se actúa, no se piensa, no se habla como lo que debe ser desde la voluntad de Dios. En el mundo se hace, lamentablemente, y aún en la iglesia y aún en cristianos, se hace lo que más nos conviene. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claras con el concepto de rectitud es que la rectitud de un cristiano está alejada de cualquier conveniencia. Y si estamos hablando de una conveniencia aceptable, es la conveniencia o lo que me conviene a mí es agradar a Dios, obedecer a Dios, aceptar sus leyes, sus mandamientos, sus preceptos. Eso es lo que, si hablamos de conveniencia, sería la conveniencia aceptable espiritualmente hablando, pero no ningún tipo de conveniencia en el mundo. La rectitud que determina la manera de actuar de una persona tiene que estar alejada de las conveniencias. Otro concepto que debemos unir, y perdóneme si soy un poquitico catedrático en esto,
unir al concepto de rectitud es que cuando hablamos de rectitud tenemos que traer a nosotros un concepto que de alguna manera es de carácter filosófico, pero que aplica perfectamente en esta circunstancia. Cuando hablamos de rectitud, hablamos de ética y moral. O sea, la rectitud mide la actitud ética y moral de las personas. Quiere decir que a través de la ética o moral, quiere decir que nos basamos en unas normas, ¿sí?, que son de aspecto moral, donde aplica la conciencia y la conciencia activada bajo las normas y leyes y preceptos de Dios, o sea, la voluntad divina. Entonces, para nosotros como creyentes, esa es la rectitud, hacer la voluntad de Dios, siguiendo su ejemplo, la del Padre, la del Hijo y de la del Espíritu Santo, aprendiéndola ¿dónde? En la Biblia, siguiendo las normas y preceptos de la Biblia. Entonces nos separamos del mundo, porque el mundo no está preparado y no tiene intenciones de regir su vida por las Sagradas Escrituras. Nosotros escogimos que el punto de partida para nosotros es el libro ético-moral perfecto que existe en la humanidad, que es la Biblia. Y desde ahí partimos. Entonces, para que tengamos claro que nosotros escogemos un camino de rectitud, pero ese camino de rectitud no es un camino fácil. No es un camino de aprendizaje lineal, ni de actitudes lineales, ni yo hago esto y avanzo y mañana hago otro paso y mañana sigo y avanzo y todo como fluyendo. La verdad no funciona así y la realidad nos enseña que la rectitud, el camino de rectitud de una persona no opera así. El camino de la rectitud de una persona significa que esa persona somete primero a evaluación todos sus actos del pasado, empieza a revisarse, a evaluar y a comparar sus acciones con relación a las normas que ahora como creyente y conocedor de la palabra del Señor, entonces tiene un modelo con que comparar. Entonces empieza a comparar. Entonces empieza un proceso de corrección en su vida al comparar sus actuaciones, perdóneme la palabra, del viejo hombre para convertirse en el nuevo hombre, basado en esa comparación que hace a través ahora del conocimiento de la palabra. Entonces, el camino de rectitud de un cristiano es un camino difícil, es un camino a veces doloroso, a veces de ensayo y de error para poder avanzar. Entonces, ¿qué se produce en la persona que está tratando de establecer un camino de rectitud? Recibe una revelación de la palabra del Señor. La palabra le revela un concepto. Esa persona acepta ese concepto en su corazón y a través de ese concepto en su corazón empieza a operar la gloria de Dios y ese concepto transforma un área de la vida o un evento o una situación específica de la persona. Entonces, el camino de rectitud casi que lo podemos definir en 3 palabras: corrección, desarrollo, basado en la revelación. O sea, yo puedo desarrollar mi camino de rectitud en la medida que corrijo, porque la revelación del Señor viene a mí y me enseña lo que es recto, lo que según la voluntad del Señor, Dios lo ve como recto. Entonces, nosotros podemos hablar de ese camino y lo podemos recordar en Proverbios 12:28. Proverbios 12:28, hablando del camino de rectitud. Dice la palabra del Señor: en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Quiere decir que en el camino de la rectitud está la vida, que en el camino de la rectitud no hay muerte, que en el camino de la rectitud nosotros caminamos pasos firmes hacia la vida eterna que hemos ganado con Cristo Jesús. Entonces, en la rectitud está la vida. Quiero hacer un paréntesis aquí en este momento. Yo quiero que ustedes hagan el ejercicio conmigo y miremos el cómo actuamos nosotros en el mundo natural. Nosotros
al escuchar un concepto como el que se tiene que hacer, lo que se debe hacer, lo que es recto, lo que debe ser, ¿sí? Estamos hablando de algo definido. Y es, lamentablemente, un concepto tajante, es un concepto físicamente, emocional y psicológicamente tajante. Se tiene que hacer lo que se debe hacer. Pero como estamos en un mundo donde nosotros escuchamos que todo es permitido, que así se acostumbra, que así se hace, que así se ha hecho, que así es la tradición. Cuando nosotros escuchamos predicaciones de este nivel, donde hablamos de la rectitud como elemento central de la vida de un cristiano, que debe tener claro los límites entre lo que es recto y no recto, para que su vida y sus actuaciones marquen diferencia con el resto del mundo, entonces escuchamos conceptos en que nosotros o las personas que hablamos de este nivel de rectitud, de parámetros y de conceptos de la Biblia tajantes, llamando al pecado pecado, llamando a la virtud virtud, sin temor a dudar o a ser dubitativo en el concepto, se nos tilda de religiosos, se nos tilda de legalistas, se nos tilda de duros. Es más, para la sociedad somos dinosaurios trogloditas que no entendemos las necesidades y los derechos de la sociedad. Yo le quiero hacer un comentario que me lo tome con toda la buena disposición de su corazón. Nosotros, como cristianos, vamos a tener que decidir. O decidimos estar bien con Dios, quedar bien con Dios, o decidimos estar bien con las personas. La verdad, la palabra es muy clara en ese sentido. O es amigo del mundo, o es amigo de Dios. Entonces, nos está llamando a tomar posición en medio de las circunstancias que está viviendo este mundo. Este mundo está viviendo ajeno al temor a Dios. Y los que tenemos temor de Dios, estamos escuchando un evangelio muy liviano, un evangelio en las iglesias, en las congregaciones, que no confronta el pecado. Preferimos hablar del confort, del bienestar, de la comodidad, del bienestar de la persona, de un mundo de consumismo, de un mundo en el que todo es fácil y acomodado, pero no estamos confrontando el motivo central de la existencia de la palabra y el motivo central por el cual Cristo vino al mundo, y es una lucha directa, frontal y recta contra el pecado. Nosotros tenemos que volver a decir que lo que es pecado clara y definidamente. Nosotros no es que seamos religiosos o legalistas. Toda iglesia, y en mi opinión personal, debe estar abierta a todo tipo de persona, porque todos somos pecadores. No importa lo que la persona sea, no importa lo que las tendencias que tenga, no importa los gustos que tenga. La iglesia, como congregación, debe estar abierta a todas. Pero no nos llamemos a engaños. Lo que es pecado es pecado. Y Dios no trascinge en esas cosas. Dios no va a cambiar en esas cosas. La persona puede pasar 10, 15 años en la iglesia con sus tendencias. Él tiene un problema en su proceso de salvación. Él tiene un problema en su proceso de conversión. Porque si hay algo claro, es que nosotros, al ser llamados hijos de Dios, estamos diciendo que nosotros aceptamos el modelo de vida que, perdone, lo voy a decir, nos impone la Biblia. Nos impone la palabra. No es una sugerencia, no es una invitación. Es el modelo de vida que Jesús, que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo exigen. Y todo el proceso bíblico nos enseña a llegar a ese nivel de rectitud. Yo no puedo o no debemos como iglesia seguir hablando o seguir predicando en
en esas predicaciones laxas, en esas predicaciones de bienestar exclusivamente, en esas predicaciones de que todo es posible y que Dios le saca de todo y que Dios le ayuda de todo y que Dios le da de todo, ¿sí? Sin enseñarle a la gente que ser cristiano es una persona que tiene rectitud porque obedece las normas, las leyes y la palabra del Señor. Y eso lo lleva a unas decisiones. No puede haber creyente sin decisiones. No puede haber creyente sin una posición determinada en todos los temas que nosotros vemos en nuestra sociedad. El creyente tiene que tener una posición definida. No puede quedar bien con las personas, no puede quedar bien con el mundo y pretender también quedar bien con Dios. O sea, tenemos que tomar posiciones. Nosotros no podemos quitarle la responsabilidad a las personas de sus propias decisiones y de sus propios actos. Dios ayuda, Dios es misericordia, Dios es amor, pero los pecados, los errores, las malas decisiones tienen consecuencias. Entonces yo no puedo seguir escuchando o pretender que sigamos escuchando un evangelio de confort y de estar bien. Nosotros necesitamos el evangelio real y la palabra del Señor dice que nosotros no le podemos cambiar ni una palabra ni una coma al evangelio. Y la palabra me enseña a que hay claros límites definidos entre lo que es pecado y lo que no es pecado, lo que es del Dios y lo que es del diablo. Clarito lo dice la palabra. Que nosotros pretendamos suavizar el tema a través de la predicación, que nosotros pretendamos enseñar con paciencia, es parte de la manifestación del amor, pero eso no cambia el hecho de que las posiciones, de que las leyes, de que las normas que están dictadas en la palabra son tajantes, no hay puntos medios, no hay colores grises, o es blanco o es negro, no podemos estar en la mitad. Y no podemos seguir siendo cristianos que no alcanzamos la rectitud porque nos preocupa el qué dirán, el qué opinará la sociedad, el grupo al que pertenezco, la empresa donde trabajo, el grupo social. Alguien me hacía una pregunta en estos días y me preguntaba que por qué los cristianos, la primera reacción de su familia y de su ambiente es rechazo. Porque esa persona está llamada a ser recto, a hacer lo que debe ser. Y entonces cuando se habla de hacer lo que se debe hacer, estamos reestableciendo, reestructurando los límites entre el pecado y la virtud. Entonces ya no acomodamos en el mundo y el mundo nos rechaza por eso. Entonces es tiempo de que en este momento nosotros nos preguntamos qué está pasando con el mundo, por qué las cosas no funcionan, por qué oramos, por qué intercedemos, por qué hacemos guerra espiritual, por qué hacemos vallado, por qué hacemos esto y aquello, y no pasa nada, no opera nada, no sucede nada, no vemos la manifestación del Señor. Dice la palabra del Señor que la oración del justo puede mucho, pero es que justo, ¿quién es? Justo es aquella persona que vive su vida con Cristo Jesús en rectitud. Y entonces tiene que partir del previo conocimiento de la palabra, de una relación íntima con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No ceder, no negociar, no manipular los principios que el Señor nos está diciendo. Ese es el tema ético-moral de la rectitud, que no se puede negociar y son estándares establecidos por el Señor y ni van a cambiar, ni podemos cambiarla, ni Dios lo va a cambiar. Así lo estableció el Señor y Dios no cambia. Dios establece las cosas de esa manera. Sí, Dios es misericordia, Dios es amor, pero exige de nosotros que tratemos con seriedad a la persona de Dios, pero tratemos con seriedad la palabra y que tratemos con seriedad nuestra relación con Dios. Por eso, la rectitud es un tema difícil de manejar y de que las personas lo acepten. Nosotros conocemos infinidad de personas y aún nosotros también actuamos de esa manera. Una persona recta no puede cambiar por las circunstancias. Una persona que es recta también es íntegra en el carácter ético-moral.
¿sí? Entonces, una persona que es recta no puede cambiar por las circunstancias. No puede ser una persona en público, no puede ser otra persona en la intimidad. No puede ser una persona en la iglesia y otra persona con su familia. No puede ser una persona en su intimidad y otra persona en la sociedad, en su trabajo. Tiene que ser la misma persona en todos los lugares, porque la persona recta es una persona de corazón limpio y de corazón transparente. Esa es la condición de una persona que es recta ante los ojos del Señor. Una persona que vive en rectitud o que construye su camino de rectitud es una persona a la cual se le puede tener confianza. Es una persona que inspira seguridad. Es una persona que uno siente que lo respalda cuando está detrás de uno. Es una persona con la cual se puede ser confidente. Es una persona que vive en integridad su vida. Esa es la rectitud y el camino de rectitud que debemos vivir los cristianos. Entonces, vivir en integridad bajo el modelo que nosotros debemos seguir, y lo he repetido en varias ocasiones. Yo debo pensar como Cristo, yo debo hablar como Cristo, yo debo actuar como Cristo en todas las circunstancias de mi vida, en la intimidad o en lo público, en lo que está en el mundo y lo que está fuera de él cuando estoy en el ámbito espiritual. Pero yo no puedo negociar si soy íntegro, si soy recto, si soy claro, ¿sí? En la obediencia a las cosas del Señor. Yo no puedo negociar ningún principio que está en la Biblia por la conveniencia momentánea que me ofrece un negocio, participar en un contrato, para hacer algo que me conviene. No puedo negociarlo. Yo tengo que vivir en esa rectitud a pesar de que las circunstancias naturales quizás vayan en contra mía. Hoy en día, vivir en esta sociedad que está ajena a Dios, que está lejos del temor de Dios, nos obliga a nosotros a actuar de manera mucho más radical. Quizás nos tilden de religiosos, de legalistas, quizás nos tilden de no respetar los derechos de las minorías, de ser homofóbicos, de ser muchas cosas. Simplemente nosotros tenemos las puertas abiertas de nuestro corazón, de las iglesias, de las congregaciones, para que todo el mundo llegue, pero que no se llame a equivocación. Si vamos a establecer una relación con Dios, Dios tiene claro y definido cómo son los parámetros de esa relación. Entonces tenemos que decirle a las personas que la rectitud es un fundamento esencial de nuestra vida como cristianos, que la vamos construyendo a partir de Dios, que la vamos construyendo con la ayuda del Espíritu Santo, que posiblemente va a ser doloroso porque tengamos que corregir situaciones de nuestra vida, que posiblemente sea conflictivo porque hay familiares, amigos, parientes, conocidos y relacionados que nos van a rechazar porque empezamos a actuar en integridad, a actuar en rectitud. Nosotros tenemos que ser claros. Primera de Corintios, capítulo 29, versículo 17, en la parte A dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. O sea, el Señor se agrada de la rectitud, se agrada de esa lucha, que nosotros podamos construir ese camino de rectitud en nuestra vida. Y soy claro en esto: si nosotros actuamos en el mundo por cualquier tipo de conveniencia, no estamos siendo rectos ante el Señor. No se trata de cuánto me aprecia la gente, de cuánto me acepta, de cuánto la gente dice, Jaime es buena persona, es chévere, no le hace mal a nadie. No se trata de eso. Lamentablemente, nuestra posición de hijos de Dios nos exige ser claros en nuestra identidad y ser claros en la doctrina de rectitud con la que debemos vivir. Nosotros tenemos que ser capaces de sacar de nuestra vida la hipocresía. Nosotros no podemos seguir diciendo, enseñando una cosa y viviendo de otra manera, actuando de otra manera, con conceptos que contradicen lo que la palabra nos está enseñando. Nosotros somos creyentes, nosotros somos cristianos. Es tiempo
de que como cristianos hagamos la diferencia en la rectitud con la que nosotros debemos vivir. Otro elemento que debe desaparecer de nuestra vida en la rectitud es la mentira. Y la Biblia sí que tiene versículos que hablan sobre este tema. Usted puede leer Proverbios 12:22, dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Salmo 119:29 dice, aparta de mí el camino de la mentira. Zacarías 8:16, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, según sea verdad. O sea, en muchas ocasiones la palabra nos dice que desechemos la mentira como modelo de nuestra vida. Ser recto necesita también de la ayuda del Señor. Entonces, nosotros tenemos que saber que la rectitud también la debemos pedir, así como nos dice Santiago que debemos pedir la sabiduría. Nosotros tenemos también que pedirle al Señor que nos ayude a construir ese camino de rectitud a través del Espíritu Santo. Dice en Salmos 27:11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud. O sea, nosotros podemos pedirle al Señor que nos enseñe la rectitud. Pero hay otra cosa que también debemos tener en cuenta. Nosotros, el mundo, va a ser juzgado por los actos de rectitud, no por lo bueno que nosotros hayamos sido. Salmo 9:8 dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. No vamos a ser juzgados porque caemos bien, porque tenemos muchas amistades, porque nos consideran buenas personas. Vamos a ser juzgados por el nivel de rectitud de nuestros actos en el cumplimiento de la voluntad del Señor. Y tenemos promesa. Salmos 37:28 dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Entonces, estamos viendo aquí dos conceptos básicos. Uno, que usted y yo tenemos que tomar la decisión. ¿Vamos a agradar a Dios o vamos a agradar al mundo? Si agradamos a Dios, tenemos que vivir en la rectitud. Y entonces el segundo elemento es que tenemos que construir en nuestra vida cristiana un camino de rectitud que nos enseñe a corregir, a recibir la revelación y a actuar bajo esa revelación que la palabra nos da para que podamos construir ese camino de rectitud en nuestra vida. La palabra lo dice de otra manera. La palabra dice que sin santidad no veremos a Dios. Esa santidad habla de la rectitud. Cuando nosotros hablamos de rectitud, hablamos de inocencia, hablamos de lo correcto, hablamos de lo que debe ser, hablamos de un carácter ético-moral, hablamos de integridad, hablamos de verdad, hablamos de fidelidad, hablamos de confianza, hablamos de justicia. Todo esto habla de la rectitud de una persona. Hoy hemos hablado de muchos aspectos de la rectitud. Esto es muy amplio, pero que sí nos quede claro. La vida cristiana tiene un único modelo por el cual vivir y es la rectitud. Invitemos a Cristo, al Padre y al Hijo, al Espíritu Santo, en ese camino que debemos construir de rectitud en el nombre de Cristo Jesús. Yo le bendigo, hermano. Gracias a las personas que se conectaron, a hermana Belén, mi esposa, a Mayra, al pastor Raúl, a Mayra Pinto, a la familia Villamizar Hernández. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. Construyamos este camino de rectitud en nuestra vida y compartamos esta enseñanza con nuestros hermanos, con nuestros contactos. Invitemos a los hermanos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Alimento para mi Espíritu. Es la mejor manera de ayudarnos, es la mejor manera de crecer en esta tarea que estamos haciendo y de aportar un granito de arena en la expansión del reino y la edificación del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Yo les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche en esto que se llama Alimento para mi Espíritu.